Vamos a leer esta tarde Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Lo que vamos a empezar a estudiar aquí es el empezar a poner en práctica lo que Pedro ya había dicho en el versículo 12, donde él dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Probablemente han escuchado al pastor Gabriel decirlo, pero cuando estamos en las Escrituras, hay dos cosas que están sucediendo. Está lo que las Escrituras dicen y está la aplicación a lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras siempre tienen solamente una interpretación verdadera, pero siempre hay muchas aplicaciones. Cuando Pedro está hablando de los gentiles, hay un contexto original. En el primer siglo después de Cristo, cuando está escribiendo esto Pedro, su audiencia primaria son los judíos creyentes en Cristo que están en estas diversas partes del mundo. Y él les está diciendo: ustedes, judíos creyentes, esto les aplica o es aplicable a ustedes. Pero hay una aplicación más grande donde podemos tomar estas verdades bíblicas y aplicarlas a nuestras vidas. Y podemos pensar en cómo es que la gente de Dios son apartados como la gente de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? La nación de Israel fue dicho: no se van a casar o tener hijas que se casen con los de otras naciones de los que están alrededor de ustedes. Tenían que ser una gente apartadas para Dios. Lo mismo aplica a los creyentes en Cristo Jesús. Así que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los creyentes: no se casen con no creyentes. Se supone que tenemos que casarnos con otros creyentes. Se supone que somos llamados a ser apartados hacia Dios. No llegaremos muy profundamente a eso, porque uno de los mensajes que el pastor Gabriel va a predicar por venir va a ser específicamente de ese tema, que Pedro va a estar hablando de los que están casados. Si tú eres creyente y estás casado a alguien que no lo es, el Señor provee las instrucciones aún en tal situación de cómo es que hemos de ser apartados para el Señor. Así que Pedro está hablando con creyentes judíos en el primer siglo y les dice: ustedes, cristianos, en este tiempo, apártense a través de su conducta y comportamiento. Lo que no podemos hacer es decir: pues él estaba escribiendo
a judíos en el primer siglo, así que no nos importa y no tiene nada que ver para nosotros. No, we still have to make No, application. todavía tenemos que tomar la aplicación adecuada para So as nosotros. we apply this, Así que en lo que vamos speaking of a ir a aplicar, los gentiles que estamos leyendo aquí son los del mundo. so we could read this. Así que podemos leer y decir, cristiano, Keep your conduct pure mantén tu conducta among the world. ante los del mundo pura, irreprochable. There are many Y hay muchos paralelos a los que podemos nosotros tomar y aprender de ellos. if you know the first Si, century, know the history. si conoces el primer siglo, conoces lo que está sucediendo en este momento en la historia. Peter's writing this letter. Pedro está escribiendo esto más o menos como el año 60 después de Cristo. Within 70 years En nada más 70 años of de, 70, within bueno, en 10 años, perdón, en el año 70 después de Cristo, the Roman Empire is going to el imperio romano va a mandar al general Tito a destruir a Jerusalén. and he does this because the Y él hace esto porque la gente judía está en rebelión contra el imperio romano. they're causing war. Están causando guerra, están causando problemas, están desobedeciendo al emperador, al César. This is happening as Y todo esto está sucediendo mientras Pedro está escribiendo esta carta. you Jews Él les dice, mira, ustedes, creyentes judíos que son cristianos, set yourself apart not only apártense, from no nada más del mundo romano, but from sino the other Jews themselves de los otros judíos Jesus que no confiesan en Cristo o no confiesan a Cristo como el Mesías. See, at the time Peter's writing this, Si ven al tiempo donde estaba escribiendo esto Pedro, there are many people who are habían both Christian. muchas personas que eran cristianos y judíos. So on Saturday they'll go Así que el sábado iban a la sinagoga and they'll do the Jewish y hacían las prácticas judías, and then on Sunday y luego el domingo iban a la iglesia y hacían las prácticas cristianas. now Ahora, once 70 AD happened, después del año 70 y la destrucción del templo en Jerusalén, there is no more Jew and Christian. ya no hay judío y cristiano, The other Jewish o los que practicaban de esa forma. Los otros judíos said, if you're a Christian, dijeron, si eres cristiano, you're not coming to the synagogue with us. no vas a entrar en nuestra sinagoga con nosotros. So after 70 AD, Así que después had to make a choice. del año 70 después de Cristo, los cristianos tenían frente a ellos una decisión que hacer. Peter is reminding Pedro readers está recordando a su audiencia that que said, "Let Jesucristo dijo, bendecidos son los que hacen paz. Jesus is the one who Jesucristo calls his people out es el que llama a su gente a actuar al contrario de la manera en la que actúa el mundo. If we understand what's going on here, Si entendemos lo que está pasando aquí, Pedro está diciéndole a estos judíos cristianos to demonstrate the difference que Christ has made in their demuestren lives la diferencia que Cristo está haciendo en sus vidas by acting differently from the other al actuar diferentemente al resto de los judíos que niegan a Cristo. So as we got that context in Ahora que tenemos ese contexto de lo que está pasando en el primer siglo, Pedro escribiendo a estas personas en este punto en la historia, he's calling out his own people él está llamando a su propia gente to be different from a ser diferente de cualquier otra persona, de ser distintos como personas que están modelando sus vidas en pos de Cristo de tal manera que es demostrado en su comportamiento, en sus acciones. that context. Let's read Con ese contexto vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17. 1 de Pedro 2, 13 al 17 dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey
como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis su libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. May God bless the reading of his holy and infallible word. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra santa e infalible. Brother, would you pray for the delivery of the word? Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos entender que cada versículo de tu palabra tiene solamente una interpretación correcta, Señor. Pero que podemos ver miles de aplicaciones para diversas partes de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a discernir correctamente lo bueno y aplicable de esta parte de tu palabra para nuestra vida en el año 2022, Señor. Ayúdanos a ser no nada más oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Peter is Pedro instructing believers está instruyendo a los creyentes conduct honorable en cómo es que han de mantener su comportamiento, su conducta honrable, irreprochable ante el mundo. and you think about it. Y si lo piensas, Two chapters here. en los primeros 2 capítulos, Peter spoke of God's Pedro people as ha hablado de la gente de Dios como ambassadors of Christ. un sacerdocio real, como embajadores de Cristo. So Peter's saying, and Así que Pedro dice, así es, de esta forma actúan aquellos que son real sacerdotes y embajadores de Cristo. so let's read verse 13. Así que le leamos el versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Again, Una vez más, begins with Pedro empieza con la instrucción que son for the Lord's sake. que nos revela que nuestras acciones, son por causa o para el Señor. So again, the Así que una vez más, el ejemplo de ese embajador word or the honor of que actúa para el honor de su Señor, a messenger, un mensajero, a priest who un sacerdote que representa a Dios a la gente. the Lord, these people, these Esta gente, el llamado Lord's sake. es que actuemos para el Señor o por causa del Señor. And we need to keep that in Y mind tenemos que tener as we go through the whole of this. eso en nuestra mente en lo que vamos leyendo el resto de este capítulo. Peter's going to talk about the Pedro va a hablar del gobierno, He's going to talk about va a hablar de social sphere. de las esferas sociales, cómo actuamos en nuestra área de trabajo. He's going to talk about acting Va a hablar de cómo hemos de actuar en el matrimonio, esposas, esposos. He's going to get into Y va a llegar a hablar actions within the de las acciones dentro de la iglesia. and all of it is within this Y todo está bajo esta declaración of for the Lord's de sake. hacerlo por causa del Señor o para la gloria de Dios. Why what's the application ¿Cuál es la aplicación cuando pensamos a hacer las cosas por causa del Señor? Remember on the night Jesus was ¿Se betrayed, acuerdan la noche cuando Cristo fue? he was speaking to his disciples. Estaba hablando con los discípulos cuando fue traicionado He said, y él "I'm dijo, gonna go yo make a place for you." voy a ir
y hacer un lugar, preparar un lugar para ustedes, y yo regresaré y yo os llevaré ahí. When we talk about working for the Cuando Lord's sake, we are pensamos en obrar por el Señor, estamos obrando por alguien que está completamente y genuinamente dedicado a obrar por nosotros. think about it. He's a Lord Piénsenlo. who Él knows es our weakness. un Señor, nuestro Señor, que sabe nuestras debilidades, que Él provee abundantemente por nosotros. So when Peter says Así que cuando Pedro dice, por causa del Señor, the believer's heart should beat with nuestro corazón debería de this Lord latir con anhelo, pensando, el Señor ha hecho tanto por mí. I'm going to work for his sake. Yo quiero trabajar por Él, yo quiero hacer lo que sea que Él me pida. The Apostle Paul in El apóstol Pablo Colossians 1:24 en Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. So we hear this and Así que pensamos en esto y pensamos como Pablo. for the Lord's sake. Lo hacemos para el Señor. Bring it on. It doesn't matter what. Venga lo que venga. It doesn't matter. No importa lo que sea, no importa qué tan difícil es o los sufrimientos, lo voy a hacer por mi Señor. Es para mi Señor, lo haré. And I think it would be easier Y yo creo que sería más fácil en este punto si Pedro, if he were to say, si él nos dijera, go do this really hard thing. ve y haz esta cosa súper difícil. Ve en este peregrinaje. Go and fast for 20 days. Ve y ayuna por 20 días. But what he says is, Pero lo que él dice, say, be subject. para el Señor, sométete, sé sumiso. If you think about that, Si lo piensas, human nature, en nuestra naturaleza como seres humanos the idea of being subject. es el resistir la idea de sumisión. It is a nature, a sin. Es una naturaleza pecaminosa, pecadora dentro de nosotros. So Peter says, for the Lord's sake, Así que él dice Pedro, everyday life, para el Señor, en tu diario vivir, en tu vida cotidiana, hay sumisión que es esperada de ti. and what is the submission? To ¿Y cuál es esa sumisión? institution. ¿A quién le debemos esa sumisión? A toda institución humana. We have to be very careful here. Tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos esta área. Remember, Scripture Acuérdense que las escrituras son las que interpretan la escritura. So Peter does Así que Pedro no está diciendo every idea ser sujeto o sumiso a todas las ideas humanas. matter of fact, the Scripture De hecho, las ideas nos dicen muy claramente el no ir en pos de filosofías vanas. so when Peter says every Así que human cuando institution, Pedro está diciendo que debemos de ser sumisos, someternos a toda institución humana, he means us to search the Scriptures and él lo que tiene en mente es que veamos dentro de las escrituras para ver conforme a las escrituras cuáles son las instituciones legítimas a las que nos sometemos. the first human institution La that he addresses, primera institución de la que él habla es el gobierno. what we have to understand is the Lo que government, tenemos que entender es que mientras el gobierno es operado por humanos, while it is part of mientras the es human system, parte del sistema humano, that way it is a human. en ese sentido sí es una institución humana. To be clear, that I mean, Para ser claro, lo que estamos diciendo, lo que Pedro está diciendo al decir es que es una institución order of humanity. que obra o trabaja dentro de la orden natural humana. Government is not a El human idea. gobierno en sí no es una idea humana. Anarchy is La anarquía es una idea humana. I do whatever I
Yo hago lo que se me dé la gana cuando yo quiera. The reason there's a government is because God La razón por la que hay un gobierno es porque el Señor ha decretado ha de haber gobierno. in Romans 13, En Romanos 13:1 dice la palabra de Dios: sometedse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. so you see, the apostle Así Paul, and the apostle, que ven, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, they say, be subject. ambos dicen: sé sumiso, sométete al gobierno. The apostle Paul says, El apóstol Pablo dice: ¿por qué? instituted it. Porque Dios lo instituyó. Peter says, Pedro dice: operated by aunque está operado por seres humanos always correct. y no siempre van a operarlo bien, Your subjection tu sumisión es your love. para demostrar tu amor hacia el Señor, por causa del Señor. And one of the points we Y uno de los puntos que tenemos que hacer aquí God has ordered es que el Señor from the very beginning. ha ordenado las estructuras de la sociedad desde el comienzo. There are three primary Hay things tres we could call human institutions instituciones que podemos decir son las instituciones primarias that God ordained que Dios ordenó ordering of society. para traer orden a la sociedad. They are marriage, Y esos son el matrimonio family, o la familia, the church, la iglesia and the government. y el gobierno. These El matrimonio o la familia, la iglesia y el gobierno. these three Estas institutions tres instituciones are ordained by God son ordenadas o decretadas por Dios for the ordering of society. para el orden del mundo y de la sociedad. As we'll see as we go Como, forward, como veremos en estos capítulos, el apóstol Pedro, he instructs us él nos da instrucciones each of these spheres. de cómo es que nosotros hemos de actuar sumisamente ante el Señor en estas diferentes esferas de la sociedad. There's a pastor by the name Hay of un Jared pastor que se llama Jared Longshore Longshore, and he's at a church y in él está en una iglesia en Moscow, Idaho, Moscow, Idaho. and he works with an organization Y called él, y él trabaja con una organización que se llama Canon Press. and he was addressing Y él estaba hablando del matrimonio, God el entendimiento de que Dios, no el hombre, es el que instituyó el matrimonio. Y él dijo esto: el matrimonio incluye votos, pero los votos no lo guían a él, a Dios. Dios dirige los votos, Él dirige los votos. In other words, En otras palabras, say I do. cuando decimos sí When there's a en el marriage, matrimonio, cuando hay votos when there's a matrimoniales, cuando hay familia, it's not a human no es institution as if una those were institución humana como si fuera la idea de los humanos, esta idea del matrimonio. our- we include those Incluimos esos votos because God has said porque Dios ha dicho: este hombre becoming one. y esta mujer serán uno. And as we will see, Y going como veremos, there are instructions for hay every instrucciones sphere of para society. cada esfera de nuestra sociedad. In these divisions, God has En given estas each divisiones, el Señor ha dado group, a cada grupo o cada esfera, each human cada institución humana, its own su- instructions. sus propias instrucciones. Each one of them has their job. Cada una de estas instituciones humanas tiene su trabajo. The family, its job to raise children. La familia, la obra o el trabajo primario de la familia es el crear hijos. The bedrock of society. Esta es la fundación de cualquier sociedad. God has given the most important job to the family. Dios ha dado el trabajo más importante al nivel familiar. You can think about it as Lo puedes man and pensar, woman el hombre, la mujer, submit to one another
sometiéndose el uno al otro, amándose, siendo fiel el uno al otro, creando a hijos que son criados en el temor y amor del Señor. They Producen children hijos who build the next generation. que son los que hacen la próxima generación. Model Christ. Modelan a Cristo como esposa y esposo, como Cristo y la iglesia en Efesios. Everything sits on top of this. Todo lo demás está puesto sobre esta fundación que es la familia. El trabajo de la iglesia Is to proclaim the gospel, es el proclamar el evangelio, gather and feed the saints. el unir y alimentar a los santos, el proveer disciplina e instrucción para la gente de Dios. And then the government's job is Y el minister justice. trabajo del gobierno es el administrar justicia, el traer paz. It's very important Es muy importante as believers too. que nosotros como creyentes mantengamos estas esferas o estas obras, instituciones humanas en su lugar. So, if the government comes Así along que si el gobierno and says, viene y dice, I'm going to train your children. yo voy a entrenar a tus hijos. We're not necessarily talking about education. No estamos hablando necesariamente de la educación. We're talking about which school they go No to. estamos hablando de cuál escuela van. The government comes along and says, I'm El going to teach your gobierno children what to believe. Or Viene y how dice, to yo live. voy a enseñarle a tus niños qué van a creer y cómo van a vivir. Again, we're not talking about mathematics. Una vez más, no estamos hablando de la matemática o el deletrear o el escribir. We're talking about Estamos hablando forming their world, del formar cómo ven el mundo, how they think. cómo piensan, de dónde vienen. That's the parents' job. To Ese es el impart trabajo their children. de la familia, el impartar ese conocimiento a sus hijos. And we tell the government, Y le decimos al gobierno, you're bound. cuando pasa eso, eso no es tu trabajo. Estás fuera de tu línea. Or what if the church said, ¿O qué si la iglesia dice, if the church said, I want to have an army? yo voy a hacer un ejército? We tell the church, no. Le decimos a la iglesia, It's no. the government's job. Ese es el trabajo Appointed them del gobierno. to protect. El Señor ha decretado y ha puesto al gobierno con la autoridad de tener la espada, Or no a la iglesia. what if someone comes to us and says, O que si alguien viene I don't need to go to church. y nos I have dice, my family." yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo a mi familia, yo y mi familia alabaremos en la casa. No, God said, Dios ha dicho, the gathering of the saints. That's la iglesia es la comunión de los santos. Ese es el propósito que el Señor ha puesto para la iglesia. you think about it for a moment. Si lo piensas por un momento, estas líneas están muy borradas y muy mezcladas en nuestra cultura moderna. We do have schools who are Tenemos teaching a las escuelas que no nada más están enseñando matemáticas, they're teaching a worldview. están enseñando Parents have to un punto de vista del mundo que los papás y mamás cristianos tienen que tratar de desentrenar a los hijos. we have churches who are Tenemos iglesias comfortable to say just watch que church están online. Stay cómodas al decir, ¿sabes qué? Ve nuestro servicio por internet o por televisión. making disciples, No están haciendo discípulos. preaching sound No doctrine, están predicando doctrina sana. or the law that just O passed in la ley que acaba de pasar en la casa de los Estados Unidos, where the government donde el gobierno ha decidido, what marriage is. nosotros vamos a decir lo que es el matrimonio. No, this is not what No, God has set up. eso no es lo que el Señor ha instituido. What we see here is that Lo que vemos aquí when Peter's giving instructions, es que cuando Pedro está dando instrucciones, él está hablando de instituciones que salen de y son sujetas a Dios. the next he says, whether it be to the emperor as supreme, or sorry, next. Próximamente él dice, ya sea al rey como autoridad. All right, so Peter says, Así que "Let me Pedro take dice, and then he brings us
Sométete a la institución. Ahora, vamos a enfocarnos al gobierno, ya sea al rey como autoridad. He says, Y él dice, emperor is supreme. el emperador es supremo, es la autoridad. As Peter speaks here, we understand that Pedro, al hablar aquí, entendemos que eso significa que el gobierno tiene sus estructuras, it has authority, él tiene autoridad and we are to appropriate y hemos that authority. de respetar apropiadamente esa autoridad. Just to make application here, Simplemente para hacer aplicación aquí en los Estados Unidos, para nosotros, be the same thing as sería lo mismo que el decir respeta la Constitución the top, as supreme. como lo supremo, la suprema autoridad de los Estados Unidos. Because in our government, it's Porque en nuestro gobierno top or the supreme, no es el presidente o los senadores o la Corte Suprema que están como suprema autoridad, it's es the U.S. Constitution. la Constitución de los Estados Unidos. Cada uno de estos, el presidente, la Corte Suprema, los senadores, son acontables a la Constitución de los Estados Unidos. As Peter applies this, he's saying, it's Así not que al okay for us aplicar to understand esto, Pedro dice, no está bien, no es correcto el no entender cómo funciona tu gobierno. This doesn't mean being a lawyer, Eso no significa el ser un abogado y saber cada ley y cada regla, but to have an understanding of what pero is the law, what el entender cuál es la ley, cuál es la regla de mi tierra, a qué me tengo que someter. Dice, ¿cómo puedo someterme si no sé a qué tengo que someterme? is called to know. Así que el cristiano es llamado a reconocer el emperador, es la autoridad suprema, y vemos después a gobernadores al gobierno local, But Christians have pero a los cristianos tienen a una autoridad que es aún más allá, más arriba que el emperador. Acuérdate que ellos han de ser sujetos al emperador because of the Lord. por causa del Señor. Their actions in the sphere of Las the acciones world as they en la esfera del mundo, en las instituciones humanas, are specifically for the son específicamente con el propósito of letting the world know that God is in charge. de demostrarle al mundo, Dios es soberano, Dios está en cargo de esto. Think about it. Piénsenlo. The Christian El cristiano looks at the government and says, ve al gobierno y le dice al gobierno, Dios creó este gobierno. and that's why Y esa es la razón por la cual yo me someteré ante ti. now Peter goes on Ahora Pedro in verse 14 dice en el versículo 14, and says, y dice, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. so lest the reader Así don't- que para que no diga a aquellos que están leyendo la Biblia all right, I y understand. dicen, bueno, lo entiendo, I have to be subject to the tengo emperor, que someterme al but emperador. this local governor, Pero ya sabes, este gobernador local, ese no importa. think about it in today's terms. Piénselo en el término moderno. I have to be subject Yo- to federal law, Tengo que someterme a la ley federal, but forget about those city ordinances. pero olvídate de esas ordenanzas locales de mi pueblo. Peter says, no, at every Pero level, dice, no, we are a cada nivel hemos de ser sumisos a la ley del gobierno. so the governors, the local Así que governors, los gobernadores a job locales que tienen su trabajo is how we live out our day-to-day life in exemplifying nosotros vivimos nuestro diario y nuestra vida cotidiana demostrando this conduct among the Gentiles. esta conducta entre los gentiles. I'll talk more about speed limits, Hablaré un poco de los límites de velocidad en un rato, but think about pero piénsenlo. it. The daily application of what Esto es la aplicación diaria de lo que Pedro está diciendo. the speed limit's 25, Límite de velocidad es 25 millas por hora. 31,
Siendo como 31. Am I doing it for the Lord's sake? ¿Lo estoy haciendo And por causa del Señor, para la gloria de Dios? believe me, Créeme, I'm the worst. yo soy el peor cuando se trata de esto. So we'll come back to speed limits Así que later. regresaremos a los límites de velocidad después. Peter gives us Aquí Pedro a insight into what the government nos is required to do. da un conocimiento del trabajo del gobierno. You see, he says, Él dice que es para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Este es el propósito del gobierno. it's amazing how consistent Scripture Es increíble qué tan consistente es la palabra de Dios. because in Romans 13, Porque en Romanos the Apostle Paul 13, says the same thing. 3 al 4, el apóstol Pablo dice lo mismo. Dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. ¿Deseas pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. You see the consistency there. Si ven la consistencia en las escrituras The Apostle Paul de este tema, el apóstol Pablo dice, el trabajo del gobierno es el usar la espada para castigar al malhechor and to be good y el for the ayudar al bueno, servir, ser ministro de Dios para hacer lo bueno. same thing Peter's saying. Es lo mismo que dice Pedro, Hold the good. para castigar al malhechor Now, y alabar a los que hacen bien. if you know the first century, Ahora, si conoces el primer siglo, you know the emperor that Peter is talking about. entonces conocen a cuál emperador o de cuál emperador está hablando Pedro. His name is Nero. Su nombre es Nero. And Y most of the things that he did in his life, la he mayoría didn't say in church. de lo que hizo este emperador no lo puedo decir en la iglesia. Even more than that, Más que eso. within 4 or 5 years of this En letter como being 4 o 5 años después de esta carta, después de que esta carta fue escrita, written, that emperor Nero is going to have ese Peter emperador crucified upside down. va a crucificar a Pedro. And how do we ¿Y respond to that? cómo respondemos nosotros a eso? Peter says, ¿Verdad? honor the emperor. Pedro dice, honra al emperador. Hablando de este emperador perverso, Even though he's going to, execute. aun cuando lo va a matar. John Calvin helped us Juan understand. Calvino nos ayuda a entender esto. Dice, sin embargo, se puede objetar aquí y decir que los reyes y magistrados abusan a menudo de su poder y ejercen una crueldad tiránica en lugar de la justicia. Tales eran casi todos los magistrados cuando se escribió esta epístola. A esto respondo que los tiranos y los que se les asemejan no producen tales efectos por su abuso, sino que la ordenanza de Dios permanece siempre en vigor. Como la institución del matrimonio no se subvierte aunque la esposa y el esposo actúen en armonía, una manera de no convertirse en ellos. Sin embargo, por lo tanto, los hombres pueden extraviarse, pero el fin fijado por Dios no se puede cambiar. What Calvin says there Así que lo que Calvino dice is just because someone commits adultery, es que that doesn't no nada más porque get rid of marriage. haya adulterio en el matrimonio significa ya se acabó el matrimonio. Just because someone's an evil governor, Nada más porque hay un gobernador o magistrado perverso no elimina el decreto del gobierno. one of the great examples of this from Scripture Uno de los ejemplos más grandes que tenemos en las escrituras de esto, de sumisión al gobierno, they're the three guys
Hay tres jóvenes que yo los llamo los chicos del horno. Right? They, Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach y Abednego. Remember how Nebuchadnezzar called ¿Se acuerdan them cómo and es said, que Nabucodonosor God, I viene y will throw dice, you in the si fire. no adoran a este ídolo, a esta estatua que yo hice, yo te voy a echar ese horno? Did they get rude? ¿Le respondieron feo al emperador? They actually responded. No, le dijeron, oh rey. We Le can't respondieron, do what you said. no podemos hacer, We can't go against God. no podemos ir en contra de Dios. We recognize that Reconocemos you have the power to que throw us tú in the fire. tienes ese poder y esa autoridad de echarnos a este horno, si tú quieres. We can't do what you're saying. Pero no podemos hacer lo que tú nos has mandado a hacer. This is how Christians handle Y esta es la manera en la que el cristiano es sumiso ante el gobierno. First, Primero, we honor God. honramos a Dios. And then, Y segundo, government. obedecemos al gobierno. That brings us to the question of Eso nos lleva a la pregunta de gobernadores o emperadores o gobiernos que sí operan fielmente. we talk about Cuando hablamos the created order, del orden de la creación, whether it's the Roman Empire sea el imperio romano or the Constitution, o la constitución de los Estados Unidos, there's a lawful government. hay un gobierno que obedece, It is the que obra government bien, that es orders un itself by God. gobierno que opera debajo de la autoridad de la palabra de Dios, And an unlawful government. y hay aquel gobierno inicuo. Our job as Christians is to Nuestro trabajo como cristianos es el distinguir bajo cuál imperio o cuál gobierno estamos y actuar de tal forma que nadie nos pueda decir, estás actuando mal. take a look at verse 15. Vean el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. You think about it there. Si lo piensas, He says, by doing good, dice Pedro, que haciendo bien it is the will of God es la voluntad de Dios, que al hacer bien. So he doesn't continue with Es the que word submission. él no continúa con la palabra sumisión. Think about the government we have now. Piensen en el gobierno que tenemos ahorita, aquí en los Estados Unidos. Within this state, Aún dentro de este estado, it is legal to es murder legal before its el heart starts beating. matar a un bebé. This is not good. No es bueno. Eso no es bueno. This is not. Le decimos a este gobierno, esto no es bueno. We will not be okay with this law. No estaremos de acuerdo con esta ley. That is an unlawful law. Esta es una ley inicua. But when the same government tells us Pero you're cuando only el gonna go mismo 55 on this road, gobierno nos dice, nada más vas a ir 55 millas por hora en esta carretera, that is a lawful law. esa sí es una ley justa. That does not violate the law of God. Esa ley no viola la ley de Dios, It is for the structure and protection es of para la society. estructura y la protección de la sociedad. And thankfully in our government, if we don't like it, Gracias a Dios en nuestro gobierno, we'll change it. si no nos gusta el límite de velocidad, podemos votar por alguien que cambie el límite. So within this, Así que dentro de esta sumisión, the purpose is to do good. vemos que el propósito es el hacer bien. It is the will of God. Es la voluntad de Dios que sus sacerdocio real hagan bien para el Señor. Think about this, and I'm going to stick with the speed limits. 'Cause Dicen, piense por un momento y voy a quedarme con lo del límite de velocidad porque ese es uno de mis problemas. whenever you're driving down the
So, cuando estás manejando por la carretera, ves al policía, right? Is it, ¿eh? you take that foot off that gas, Hola. make sure Le quitas el gas y estás asegurándote que estás yendo al límite de velocidad. the Apostle Peter already El apóstol Pedro ya dijo, if ¿qué you're te punished sirve for doing bad things. si eres castigado por hacer lo malo? The idea of a Christian is La idea del cristiano es que el cristiano debería estar manejando en la carretera, que cuando manejes y ves a un policía, el policía diga, ah, mira, esa persona está manejando correctamente, que es diferente de esta persona que todos los que han manejado por acá. Si lo piensas, en cada manera en la que nosotros operamos o podemos obedecer al gobierno porque tememos la repercusión del gobierno, o podemos ir día tras día diciendo, yo soy embajador de Cristo. Todo lo que hago demostrará la soberanía de Dios, y eso incluye mi obedecimiento a la ley del mundo. Cuando un cristiano ve al policía, la idea debería ser, esta es mi oportunidad de mostrar a Cristo. Cuando el cristiano ve una ley que no es justa, debería decir lo mismo. Voy a hablar en contra de esto al decir esto no va a suceder aquí si yo puedo hacer algo. Es mi oportunidad de demostrar a Cristo. Escuché una vez una ilustración. Si conocen dentro de la ley, los embajadores de un gobierno que están en otro tienen inmunidad diplomática. Cuando un embajador está en otro país, les es dado inmunidad en ese país de persecución. La inmunidad diplomática significa que se pueden embriagar en el público y nada les puede pasar. ¿Por qué haría eso cualquier país? ¿Por qué les dan inmunidad diplomática? Porque ellos saben que ese embajador representa a alguien. Que si uno de nuestros embajadores, hay que decir el embajador de Rusia, decidiera emborracharse y caminar en la calle y decir majaderías a la gente, ¿qué tan poco tiempo será antes de que él pierda su trabajo como embajador? El presidente va a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a ser embajador. Es el mismo concepto para nosotros. Nosotros representamos al Rey. Todo lo que hacemos. Y en Cristo tenemos una inmunidad diplomática eterna ante Dios. Cada pecado, cada necesidad, todo lleno en Cristo. Por eso es que actuamos en la manera en la que actuamos. En 15, que haciendo bien, que al hacer bien callamos. Y él demuestra lo que hace. ¿Dónde?
que hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. That's a difficulty with two different sets. Es la dificultad de dos notas diferentes. So, and then I moved way down in the notes. Y yo bajé bastante en las notas. But notice the purpose here. Dice, pero noten el propósito aquí. Right? You do good. Tú haces bien y al obrar bien, ¿qué es lo que sucede? Puts to silence the ignorant Enmudece people. a los insensatos. In verse 12, En el versículo 12, the context it said, en el contexto dice, has de mantener tu conducta irreprochable, honrable, go ahead. a fin de que en aquello que os columnen como malhechores, So that when they call you evildoers, para que cuando te llamen malhechor, they will be put to silence. sean enmudecidos. So, when it says, it says you'll do good, so that Si it'll tú harás put to bien silence the para ignorant que and foolish people. calles o enmudezcas a aquellos hombres ignorantes. He already said in verse 12, Él ya dijo en el versículo 12 que la verdad es que este enmudecimiento tal vez no suceda durante nuestras vidas, tal vez no suceda hasta el último día, hasta el día final. the silence of the ignorant may not come in. El enmudecer del ignorante tal vez no sucederá, But en when esta they vida. speak against you, pero cuando hablen en contra de ti, demostrarán que son insensatos. one of the applications here, Una de las aplicaciones aquí, way to apply this. una manera de aplicar esto. You remember in Acts ¿Se acuerdan 25, en Hechos 25? where the Apostle Paul had been arrested, Cuando el apóstol Pablo fue arrestado y lo llevaron a Cesarea. and Caesarea, the Y governor en there, Cesarea, el gobernador de ahí, said, okay, you wait until le dice, your tú accusers espérate hasta que vengan tus acusadores. Once your accusers are here, I'll hear Y the cuando case. vengan tus acusadores, yo escucharé el caso. They get there, and in Ellos Acts llegan 25, verse 7, y, it y en says Hechos 25, versículo 7 dice, cuando esto llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. they will falsely accuse us. Tenemos que entender que sí nos van a acusar falsamente los del mundo. Think about it. Piénsenlo. I've been attacked this week Yo fui atacado, por ejemplo, esta semana for not wanting women to have health care. por no el querer que las mujeres tengan lo que está categorizado como cuidado médico. Simply because I don't believe people should have the right to murder babies. Simplemente porque yo he dicho que nadie debería de tener el derecho de matar a bebés. Whether it is in this life or the next, Sea en esta vida o en el fin, that accusation will prove esa acusación será demostrada insensata. when people speak against Cuando la gente the hable ambassador of God, en contra de un embajador de Cristo, they are ignorant and foolish. están demostrando ignorancia, insensatez. Piénselo por un momento. And God says, this is my royal priesthood. El Señor dice, este es mi real sacerdote. This is my holy nation that I bought Esta es with my mi blood. nación que yo compré con mi sangre. I have justified them. Yo los he justificado, yo los he santificado, son mi gente y serán santos eternamente. And then somebody comes along and goes, you're evil. Y alguien viene y dice, ¿cómo son malos? I mean, as Christians have to be like, O sea, nosotros como cristianos tenemos que someday that you're going to decir, know that uno de estos días totally wrong. vas a ver que lo que estás diciendo está completamente erróneo. The call here for us El llamado aquí para nosotros es el tener una conducta que demuestra foolishness of the statement. la insensatez de las acusaciones que hemos de recibir. Like the Apostle Paul, they show up in Como el court, apóstol Pablo, llegan y le acusaron de esto y de esto y del otro, but it doesn't stick. pero no podían probar nada. And we do remember Y it sí, is within nos the context acordamos que está
dentro del contexto del día final. That is our comfort. Eso es nuestro consuelo. When I was accused of Cuando yo hating fui women, acusado not wanting de them to have odiar children, a las mujeres por disque no querer que tengan atención médica, I didn't have to defend myself. yo no tuve que defenderme. I didn't have to show No, that no I tuve que really demostrar actually cared. que realmente me importan las mujeres. That on the day of judgment, Yo sé que en el día final all will be made right. todo será demostrado. What that frees me up to do is to pray. Lo que eso hace es que me libera a mí para orar por esas personas. Ask God to De open their pedirle al Señor que abra sus ojos. eyes. When we walk in submission Cuando to the government, caminamos en sumisión al gobierno, whether that is sea eso government of God, el gobierno de Dios, by un telling gobierno our local justo, government that law al decir al is not lawful, gobierno, I will not support it. esta ley no es justa y yo no seré parte de eso, Or the human institution, o la institución humana. you say I have to drive 25 Y si here, te that's what dices I'm que gonna tengo que manejar 25, bueno, a 25 manejaré. do. We put to rest the accusations against us, Callamos las acusaciones and we walk y as ambassadors. caminamos como embajadores de Cristo. It is a Si hard es word. una palabra dura. Before we close, I just want Antes de que to cerremos, that for a moment. si quiero enfatizar eso por un momento. Sumisión. To be falsely accused. El ser acusados falsamente. That's what the Apostle Peter is saying. Eso es will lo que happen. está diciendo Pedro que sucederá. That happened to the Apostle Paul. Le It sucedió happened to al so many apóstol Christians Pablo, le ha pasado a throughout history. tantos cristianos en el pasar de la historia humana. For the first 200 years, Por los primeros 200 años del cristianismo, Christians were known los as the cristianos ones who were turning eran the world upside down. conocidos como aquellos que estaban volteando al mundo al revés. The Apostle Paul was called a El apóstol troublemaker. Pablo Why era would this llamado troublemaker come here? un hombre de problemas. ¿Por qué me traes este malhechor? Este hombre problemático. But the reality is, Pero la realidad es the Christian que el cristiano citizen. es el mejor ciudadano posible. We're called to be good citizens. Somos ordenados a ser buenos ciudadanos. That's what it looks like. Así es como se ve. What does it mean to be a good citizen? Qué es lo que significa el ser un buen ciudadano? I don't have to Yo no tengo que expand on that. expandir o explicar más. Entendemos lo que es el ser un buen ciudadano. And I think 5 miles an hour over the speed limit's okay. Y yo pienso que 5 millas por arriba del límite de velocidad está bien. The point is, El punto es, the point is, el be a punto good es citizen for Christ's sake. el ser buenos ciudadanos por causa del Señor, o ser buen ciudadano para la honra de Cristo. And because I'm speaking to brothers and sisters Y porque estoy who are not hablando white like me, con hermanos y hermanas que no son blancos como yo, and I Y simply know the world is yo evil, I know simplemente you'll sé experience racism. que el mundo es perverso, yo sé que tendrán la experiencia del pecado de racismo, Even from people who are in authority. aún de aquellos que se supone que tienen autoridad. I say that's wrong. Y yo les digo que eso no es correcto, no es justo. That's not what God has. No es lo que Dios ha llamado a su gobierno a hacer. With that said, Hecho eso dicho, the words of God apply to all. las palabras de Dios se aplican a todos. Submit to the government. Sométate al gobierno. It may not be in this life. Tal vez no será en esta vida, It may not be tal vez no será today, hoy, it tal vez, may not come in your life, tal vez no sucederá en toda tu vida. but one day, Pero every un judge, día, cada juez, every president, cada presidente, congressman, every cada emperador, cada gobernador, magistrado, they will stand before the one estarán just. ante el juez justo. You have every reason, Tienes toda razón. Nosotros como cristianos every reason tenemos cada confianza, cada razón to rejoice in persecution. para gozarnos aún en medio de persecución. Our King. Nuestro Rey. So, in conclusion, En conclusión,
Are we to submit to our, Hemos de someternos as citizens of our Como- Heavenly Father's kingdom? como ciudadanos del reino de Dios. Right? It goes without saying, yes. Va sin decirlo. Sí, obviamente. We are citizens of Somos our Heavenly Father's ciudadanos kingdom. And that de una means patria celestial. Y eso significa submissive citizens que seremos ciudadanos buenos, ciudadanos sumisos of the human government that God has set up here. al gobierno humano que Dios ha puesto aquí en la They're not tierra. separate. No son separados. They may speak evil of us. Pueden hablar mal de nosotros. They may act foolishly towards our king. Tal vez hasta actúen insensatamente hacia nuestro rey. But we have a book. Pero tenemos un libro. God gave us his word. El Señor nos ha dado This su is how palabra. we act. Así es como somos llamados a actuar. 1 Corinthians 15, 1 Corintios 58. 15:58, al cerrar hoy. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos los hijos, hijas de Dios dicen, amén.